Laboratorio de absorción de gases. Nuestros dos objetivos primordiales es determinar la cantidad de CO2 absorbido por el agua y determinar la constante de Henry para absorciones constantes en el dióxido de carbono. Algunos riesgos son la asfixia por niveles mayores al 0,5% en la concentración del CO2. Algunos datos a tener en cuenta es que nuestra base de cálculo va a ser de 1 hora y nuestra temperatura, que no va a variar, va a ser de 20 grados centígrados. En la siguiente tabla están los compuestos que iremos a utilizar en esta práctica, su densidad, peso molecular y sus flujos. Lo próximo es un diagrama de flujo del proceso, en el cual entran dos corrientes, mezcla de aire y CO2 y agua. En la entrada de la mezcla de aire y CO2 se compone por el flujo volumétrico del aire y el flujo volumétrico del dióxido de carbono, mientras que el agua entra con 150 litros por hora y sale agua carbonatada. La presión a la cual vamos a trabajar es de 2.86 atmósferas, que es la presión absoluta en la cual está trabajando el equipo. Estos son algunos porcentajes de CO2 y O2 ya iniciada la absorción. En la parte izquierda tenemos la toma de datos con la absorción en la parte de abajo. En la parte de derecha tenemos la toma de datos con absorción de la parte más alta. Tomaremos los datos de la tabla de la derecha, porque creemos que aquí es donde hay una absorción más real. Estos son los moles que hay en la entrada. En cuanto al CO2, hay 2.362 moles. Aire hay 49.76 moles y de agua hay de 8.316 moles. Todo esto lo hallamos con las densidades y con los pesos moleculares. Los moles de gas de entrada son los moles del dióxido de carbono y los moles del aire, los cuales en su totalidad da 52.12 moles. El CO2 absorbido se puede hallar con la fórmula del delta de G, el cual nos da 0.05212 moles absorbidos. Esto quiere decir que en la salida de agua va a salir agua carbonatada. Esta agua va a ser la suma de los moles del agua que entró más los moles del CO2 absorbido, que en su totalidad nos da 8.36812 moles. También se puede expresar los moles del CO2 en litros, los cuales nos daría 0.6282. En el siguiente punto vamos a explicar cómo hallamos el coeficiente de Henry. Como no tenemos una temperatura constante, ya que tenemos la temperatura de la máquina y nuestra temperatura base, usamos esta ecuación. Para esto necesitamos hallar el coeficiente de Henry de nuestra temperatura base, se usa esta ecuación. Y pues como no tenemos la concentración de sustancia en el agua, pues tenemos que hallarla por aparte. Al hallarla nos da 0.015. Luego de esto la reemplazamos en nuestro coeficiente Henry de nuestra temperatura base, dándonos así como 0.073. Luego de esto regresamos a nuestra ecuación base, despejamos la constante de Henry en la temperatura de la máquina, dándonos así como resultado final 0.062 o 6.2 por 10 a la menos 2. Algunos errores en nuestra práctica fueron pequeñas inundaciones de la columna con agua. Esto se puede ver en la imagen de la derecha. También el desbordamiento del banco de ensayos y mediciones del tiempo con diferencia de 30 segundos entre intervalos de 2 minutos. Como conclusión de nuestra práctica podemos decir que se determinó que a 150 litros de agua y una presión absoluta de 2.86 atmósferas y una temperatura constante de 20 grados centígrados puede absorber 0.62 litros de CO2 en relación al coeficiente de Henry para el CO2, el cual es 0.062 moles gas sobre litros atmósferas, con un margen de error del 82%.